Hola, ¿qué tal, banda Politécnica? Un abrazo, soy Gus Quintanar y soy nuevamente este anfitrión de este festival que pasó de ser un concurso a ser un festival, el Festival Rock and Wellum, organizado por la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues hoy tenemos una mesa de diálogo, plática, una mesa redonda, enfocada a un tema donde pues es un parteaguas, algo muy importante dentro de nuestro rock mexicano. Y bueno, pues soy Gus Quintanar, soy músico mexicano, he tocado con muchísimas bandas como Septacore, Charlie Montana, Graffiti 3X, Rebel de Punk, y bueno, pues afortunadamente ahora aquí de anfitrión en este Rock and Well. Y bueno, pues tenemos por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional a Luis Castro. Muchísimas gracias, Luis. También un gran conocedor del rock mexicano, pero ¿qué creen, banda? Tenemos también a un personaje muy avanzado, muy conocedor dentro de del rock en español y pues obviamente el rock mexicano, que organizaba grandes festivales y tenía su revista, y pues nada más ni nada menos que Ricardo Bravo. Muchísimas gracias también, Ricardo, por estar aquí. Bueno, te cedo un poquito la palabra, Luis, por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Ok, muchas gracias, Gus. Bueno, yo soy Luis Castro, estoy en el Departamento de Fomento Artístico y soy el coordinador de este Festival Rock and Wellum, que esta ocasión, este año nuevamente, se volvió un festival, ¿no? La realidad es que es un concurso de bandas politécnicas y bueno, el ganador tiene la oportunidad de ser la banda soporte de alguna banda ya de nombre en el auditorio. Y bueno, hemos tenido más de 120 bandas inscritas en las 4 ediciones que hicimos. Y bueno, hemos tenido grandes bandas, ¿no? Los Liquids, el Victoria, los Rebel Cats y la Tremenda Corte están de aniversario. Y bueno, para esta ocasión estamos preparando un tema muy importante para nosotros como amantes del rock, algo que pasó hace 50 años, ¿no? El tan satanizado y tan mítico concierto de Avándaro. ¿Y quién más que para darnos una mejor explicación o tener una charla que nos informe y saber de qué pasó ahí? Pues yo creo que el maestro Ricardo Bravo es el indicado. Muchas gracias, Luis. Antes que nada, un agradecimiento a ti por la invitación. Como lo comentó Gus, es muy importante, también un saludo a Gus, es muy importante que una institución tan relevante para los jóvenes como el Instituto Politécnico Nacional cree estos espacios para recordar un evento que marcó para siempre la historia del rock mexicano, sobre todo en un momento en el cual pues el estudiantado del Politécnico, de la UNAM y de algunas otras instituciones estaba viviendo momentos muy duros, muy convulsos, como era aquellos años de finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Que ya, bueno, pues todo el mundo sabemos esta situación que estaba ocurriendo. Y en medio de todo esto, pues bueno, se da el surgimiento de una nueva generación de músicos mexicanos que hacían rock y que ya no pertenecían a aquella primera generación de jóvenes que hizo rock en nuestro país, y que a principios de los 60 se convirtió en un detonante de toda una nueva música, de toda una nueva postura de los jóvenes ante la sociedad. Ya no eran los adultos chiquitos, ni los niños grandotes, sino que ya eran jóvenes, ¿no? Tenían su propia música, fue muy importante, pero a finales de los 60 todo esto empieza a cambiar. Estos jóvenes de principios de los 60 se van convirtiendo en adultos y surge una nueva generación que se identifica ya con otro tipo de rock. Incluso el término de rock and roll ya va quedando también en desuso y se empieza a hablar del rock como tal, ¿no? Ya sin el apellido de and roll. Y empiezan a surgir nuevas corrientes musicales, obviamente acorde a lo que estaba sucediendo a nivel mundial.
y esta nueva generación no tuvo el empuje mediático que tuvo la generación de principios de los 60, que se llegó a oír en la radio más popular y masiva, llegó a aparecer en varios programas de televisión. Esta generación venía un poco más desde abajo, estaba apoyada por las revistas que existían en aquel entonces, varias de ellas importantes entre los jóvenes, hacia finales de los 60. Estaban hablando ya de este cambio generacional, ¿no? Estaban hablando ya de estas nuevas corrientes, de estas nuevas bandas que empezaron a consolidarse, pero nadie sospechó la capacidad de convocatoria que iban a tener y que iban a demostrar justamente en 1971 en el Festival de Avándaro, porque realmente pues, casi todas eran bandas muy jóvenes, algunas devenían de algunos proyectos de los 60 que habían cambiado de nombre y de estilo para más bien enfocarse a los sonidos que ya estaban determinando el rock en aquellos finales de los 60, que tenían que ver con un sonido en algunos casos más duro, más ácido, en otros casos tenía que ver con un ensamble de vientos, ¿no? que le daba ya también otros matices que lo acercaban al soul y a otras tendencias musicales. Algunas bandas más estaban influenciadas pues obviamente por la ola inglesa, el caso de bandas como los Beatles, como los Rolling Stones, ¿no? Que también estaban marcando muchísimo estas nuevas tendencias del rock. Entonces, pues bueno, fue una generación que estaba allí, estaba ganándose su espacio y que de repente por una serie de circunstancias, alguien lo llamó alguna vez un chiripazo histórico. Yo creo que tiene mucho de eso, ¿no? Realmente hay que dejar muy en claro que el Festival de Avándaro no fue concebido como un festival como hoy se hacen estos grandes festivales del Corona o el Vive Latino o muchos otros en el interior del país que se piensan como un festival masivo, se organizan como tal. Realmente esto se pensó como un evento que iba simplemente a amenizar una carrera de autos que tenía lugar en Avándaro, en Valle de Bravo, más bien pasaba por ahí, era uno de los lugares por los que pasaba, y una serie de ejecutivos, de gente que se dedicaba a organizar este tipo de cosas, como carreras de autos o eventos musicales. Se les hizo interesante, se les hizo que estaba bien hacer un escenario no muy grande, en donde eventualmente se pudieran reunir un par de miles de jóvenes a oír a uno o dos ponentes de la entonces escena del rock mexicano, y con ello, pues bueno, amenizar las carreras, ¿no? Esas carreras de autos que era lo realmente importante. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que bueno, ahí es donde empieza ya a gestarse lo que iba a ser el festival. En el momento en el que hay un presupuesto para contratar a un artista que originalmente se pensó en Javier Batis, que era una figura prominente en aquel momento dentro del rock mexicano, Javier estaba viendo la posibilidad de asistir o no, y la persona que fue comisionada para buscar el talento, que es Armando Molina, un personaje verdaderamente pintoresco y legendario dentro del rock mexicano, no tiene mucho que murió, y vaya un recuerdo para él, un personaje que hasta sus últimos días parecía que seguía viviendo en los 70, ¿no? En los 60, 70, en su forma de vestirse, y en fin, ¿no? Era un personaje que verdaderamente platicar con él te transportaba a esa época. Entonces él, al darse cuenta de esta situación con Javier, que no lo pudo concretar en una primera instancia, empezó a ver otras alternativas y se dio cuenta que con ese dinero que tenía para contratar a Javier Batis, podía contratar a lo mejor a 2 o 3 bandas. Empezó a hablar con ellos, él también se dedicaba a ser manager de algunas bandas, entonces empezó quizá con algunas de las que él manejaba, y esto se fue corriendo un poco la voz, hubo otros interesados, en fin. El chiste es que realmente en la mente de Armando Molina es donde empieza a gestarse lo que terminaría convirtiéndose en el Festival de Avándaro, ¿no? Es decir,
en lugar de ser un concierto de un artista, o 2 o 3, ya empezó a crecer esta lista a 4, a 5, en su mente empezó a correr la logística que él debía implementar, en fin. Y para cuando se dio cuenta, pues ya era una cosa tremenda, una lista de 11 artistas principales, más otros que le seguían pidiendo la oportunidad de participar, porque se fueron dando cuenta de que esto estaba en un terreno donde había pues, este contacto con la naturaleza, ¿no? Había festivales referenciales en la mente de todos los jóvenes en aquel momento, como Woodstock. Entonces empezó a crearse esta idea, ¿no? De que de repente podía convertirse en un pequeño Woodstock mexicano. Y al reunirse tantas bandas, porque se empezó a hablar de las bandas que podían estar allí, varias de ellas pues con una conexión muy fuerte con los jóvenes en aquel momento, pues se empezó a crear todo un fenómeno que verdaderamente es digno de un estudio, ¿no? Cómo los jóvenes sintieron esta enorme necesidad de estar allí, de ser parte de este encuentro que no tenía otro fin más que el musical, ¿no? Yo creo que esto hay que dejarlo muy en claro, y es algo un poco raro, ¿no? Porque estamos hablando, lo hablamos al principio, del contexto político que había en aquel entonces, tan complicado para los jóvenes, ¿no? Había pasado la masacre del 68, incluso en ese 71 pasa el halconazo, ¿no? Y bueno, todo era complicado, era convulso, y sin embargo, era muy claro que el objetivo del festival Avándaro, que realmente su nombre real era Festival Rock y Ruedas en Avándaro, así era el nombre tal cual, era únicamente este encuentro con la música, ¿no? Este encuentro incluso con la naturaleza, con un espíritu de paz y amor, que en aquel entonces recordemos que el movimiento hippie era un movimiento muy importante, y que era parte también ya de lo que era la cultura del rock, ¿no? O sea, los jóvenes ya en lugar de dejarse el copete y traer la chamarra de cuero, pues ya traían otro tipo de chalecos con barbitas, traían el pelo hasta el hombro, a veces barba, bigote, qué sé yo, colguijos, ¿no? Ya era otra estética y una variante, digamos, de esta subcultura del rock, ¿no? Que ya traía toda esta cuestión psicodélica, ¿no? También en la misma música. Ya hablábamos un poquito de las corrientes que se estaban manejando en aquel entonces, y de esta forma se va conformando algo que obviamente las revistas en boga empiezan a hablar de cómo se va creando este festival, cómo se va aumentando la cantidad de artistas que van a participar, y pues invitan a la gente a que asista, ¿no? Que realmente se puede convertir en un momento muy, muy padre. Y sin embargo, la cuestión técnica no termina de ser calculada para la cantidad de gente que llegó, ¿no? Porque aún yo creo que los más optimistas a lo mejor llegaron a pensar que podía llegar a haber 5,000, 10,000 en un punto muy, muy loco, reunirse para este festival. Y bueno, las crónicas de la gente que llegó desde el jueves a hacer el montaje y todo esto, pues hablan de que ya para el jueves, el viernes, había pues más de 20,000, 30,000 personas, y seguían llegando los jóvenes. Se tuvieron que implementar medidas emergentes, como lo de poner algunos baños públicos, darles algún tipo de facilidad para que pudieran adquirir alimentos, para que pudieran adquirir bebidas, en fin. Muchos llegaron con casas de campaña, con la idea de pasar la noche en esta convivencia con la naturaleza, ¿no? Que era algo muy, por ejemplo, de Woodstock, ¿no? Y de algunos otros festivales que tenían como este espíritu. Y bueno, ahí el lugar se prestaba, ¿no? Era un bosque enorme, ¿no? Avándaro. Y bueno, así se hizo, pero las condiciones técnicas fueron muy precarias, ¿no? Comentan los protagonistas, los grupos, que realmente era una tarima que pues sí tenía una altura importante, que eso es lo que ayudó para que se pudieran ver a una cierta distancia todavía los grupos, pero la iluminación eran prácticamente algunos cuantos focos
que se fueron fundiendo con el paso del tiempo, ¿no? Hasta que quedaron prácticamente 3 focos. El equipo de sonido pues estaba calculado para máximo 5,000 gentes, ¿no? Entonces realmente había ya una distancia en la cual se narra, se comenta que ya no se escuchaba, ¿no? Prácticamente ya no se oía la música, se oía como una especie de eco ahí, pero ya no se podía apreciar la música como tal. Entonces, y sin embargo los jóvenes que estuvieron allí, en algunas crónicas o comentarios que se pudieron capturar, pues hablan que más que disfrutar de la música, muchos de ellos lo que hicieron fue disfrutar de la convivencia, ¿no? De que hubiera esta reunión, de que ellos hubieran podido convivir con la naturaleza. Obviamente los que estaban adelante pudieron escuchar toda esta música y meterse muchísimo con los mensajes y con lo que significó para esa generación el hecho de tener este impacto y demostrar la fuerza que traía esta nueva generación, ¿no? Alguna vez, hace poco, algún amigo puso que cómo se podría resumir lo que sucedió en Avándaro. Yo creo que es muy, muy triste el hecho de darte cuenta, como músico, ¿no? Me pongo en los zapatos de esos músicos, del enorme respaldo que estás teniendo por parte de la gente, y que sin embargo, por este miedo, por esta idea de que de repente la reunión de los jóvenes pudiera ser mal encaminada por alguien, ¿no? En un momento dado decir, ¿saben qué? Ahora que ya estamos todos aquí, vamos a Palacio Nacional a tomar el gobierno o algo así, cosa que realmente no estaba en el ambiente de Avándaro ni en ninguno de los músicos ni de los organizadores, simple y llanamente era un festival musical como tal, pero el gobierno se sintió verdaderamente aterrado ante una congregación que se calcula 150,000 personas. Pongamos más o menos en perspectiva y pensemos que, por ejemplo, cuando vemos el Foro Sol llenísimo en el Vive Latino, con toda la gente en las tribunas y esto, son aproximadamente 80,000 personas. Entonces, imaginémonos 150,000 personas en un bosque con un escenario mucho más pequeño, viendo este festival de Avándaro. O sea, es una cantidad brutal, y ubiquémoslo en 1971, ¿no? Si ahora en el 2021 sería muchísima gente, imaginémonos cómo se tomó en aquel momento, ¿no? Verdaderamente, bueno, había algunos helicópteros que sobrevolaban y que, bueno, veían la dimensión, y yo creo que el gobierno en aquel entonces, encabezado por Luis Echeverría, que había sido la mano represora de Díaz Ordaz, verdaderamente entró en pánico, y bueno, ellos dedujeron que lo que había convocado a estos jóvenes había sido el rock. Entonces, que había que, de alguna forma, desterrar al rock, ¿no? Acabar con el rock, minimizar todo este impacto que estaba teniendo. Entonces yo me quiero imaginar a los músicos saliendo de ese festival felices, imaginándose una década de los 70s que iba a ser intensa, que iba a ser grandiosa, porque incluso en ese 1971, por ejemplo, el grupo por la Revolución de Emiliano Zapata, que es un grupo muy importante de la época, que por diferentes circunstancias, me parece que fue más por cuestión de calendario, que ellos ya tenían agendado algo, no estuvieron en Avándaro, pero fue un grupo que, por ejemplo, con una compañía multinacional logró un éxito en ventas tremendo en México y en otros países, incluso fue número 1 en Holanda, una cosa así. Entonces, realmente las perspectivas para el rock mexicano de aquel entonces no solamente eran consolidar el movimiento en nuestro país, sino realmente las puertas se abrían a nivel internacional, ¿no? Y encontrarse con que, lejos de ser todo eso que ellos imaginaron, se convirtió en una época, los 70s, durísima, en la cual el rock fue sacado de muchos medios se unieron a esta indicación un tanto velada y un tanto no por parte del gobierno, y bueno, no se le daba cobertura. Los medios, las disqueras que en aquel entonces estaban firmando a varios músicos, se dieron cuenta de que el rock no iba a ser un buen negocio, y ya sabemos que las disqueras, pues bueno, son negocios, ¿no? Y que si no van a poder vender
a grupos, porque el rock va a estar un poco como vetado, pues ya decidieron no firmar a más bandas, y todo esto, pues bueno, se dio en cascada. Hubo lugares que empezaron a cerrar y que ya de por sí siempre estaban en conflicto, siempre estaban en problema, y ahora pues fue peor, se empezaron a cerrar estas fuentes de trabajo. Entonces es muy triste darte cuenta cómo esa generación, incluyendo a algunos que no participaron en el festival, como ya la ya mencionada Revolución de Emiliano Zapata, como Javier Batis, los Spiders y algunos más que eran importantes, ya definitivamente no tuvieron dónde poder tocar, y muchos de ellos pues se desintegraron, algunos cuantos cambiaron de género, muy poquitos prácticamente, diría yo, del mismo Batis, Three Souls in My Mind, Duk Dukes, pues se mantuvieron milagrosamente tocando rock, y eso pues se volvió algo muy importante para tener una conexión con lo que sería otra nueva generación de músicos que surgió a finales de los 70s. Claro, Ricardo, y yo creo que también ese clandestinaje que se volvió el tocar, ¿no? Ya era precisamente también los hoyos funky, y hacerlo en lugares en donde no podían hacer publicidad porque llegaba la policía y las llamadas famosas racias a los chavos. Fue un momento parteaguas, un momento en el que se mató, podría decirse, el rock, cuando iba precisamente, como comentas, con esa bandota, la Revolución de Emiliano Zapata, que abría en otros países el mercado al rock mexicano, y de una calidad maravillosa, ¿no? Entonces, como nos quedamos, ¿no? Precisamente esas bandas como el Tri, como los Duk Dukes, se metieron a tocar en bodegas, y se corría la voz de manera pues entre vas a tocar, y entonces ya la banda se allegaba, y era un momento de realmente pues muy difícil ser rockero, ¿no? Era un delito, se satanizó completamente el rock and roll. Tú no podías vestirte de negro o traer una chamarra de cuero, porque ya eras un delincuente y te rapaba la policía, que fue muy famoso en ese tiempo de las panel, que agarraban a los chavos y agarraban las racias y los pelaban, ¿no? Por el simple hecho de ser rockero, ¿no? Fue una época muy difícil, Ricardo. Así es, Gus, así tal y como lo describes, prácticamente el rock se convirtió en un delito, o sea, ser rockero era un delito, y fue algo muy duro, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estas bandas encontraron la manera de mantener viva esa llama, ¿no? De encontrar ahí en la periferia de la ciudad, ya en los rincones donde quizá ya mucha gente no le importaba mucho lo que ocurría, ¿no? Ya no había esta lupa, ¿no? Buscándolos ahí en Insurgentes o en la del Valle o en ese tipo de lugares, ya ellos se habían apartado, y de repente, bueno, sobre todo Three Souls in My Mind, pues toca justamente en estos lugares, en hoyos funky, que de repente eran un terreno baldío donde tocaban a ras de piso, conectándose del poste de la luz, este tipo de cosas, ¿no? Duk Dukes cuenta que lo que ellos hicieron fue irse hacia ciudades en donde no había tanta represión como en el centro, ¿no? Básicamente en la Ciudad de México y sus alrededores, y se fueron a otras ciudades, ¿no? En el norte, donde no había tanta mano dura, y ahí ellos se mantuvieron también con esa llama, con esa antorcha del rock, ¿no? Recorriendo pues por donde podían, también en condiciones complicadas, ¿no? Y yo creo que eso, Javier, bueno, también me imagino que en Tijuana sobre todo estuvo ahí, pues se mantuvo tocando como pudo, en fin, y gracias a ellos, pues bueno, hay esta conexión, ¿no? No se rompe la historia completamente, y puede tener esta continuación que ya hacia los 70s, finales de los 70s, pues ya da lugar al surgimiento de otras bandas, que algunas de ellas, o los metamorfosis de algunas de ellas, terminarían convirtiéndose en estas bandas que muy a principios de los 80s, pues volverían a llevar el rock a la universidad, a otras escuelas, a otros foros nuevamente,
en el sur de la ciudad y en lugares pues ya más importantes, y empezaría una nueva etapa, ¿no? Para el rock mexicano. Pero sí es muy lamentable porque realmente había grupos de una enorme calidad, ¿no? Hay gente que al día de hoy sigue diciendo, por ejemplo, que el Ritual, una de las bandas de aquel entonces, y que tocó en Avándaro, es una de las mejores bandas que ha existido del rock mexicano, ¿no? Y nos damos cuenta que pues, realmente su duración fue mínima justamente por esta circunstancia, ¿no? Y bueno, hay otros casos, ¿no? Peace and Love. En aquel entonces, acordémonos, quizás es el único momento en la historia del rock mexicano en donde quizá la Ciudad de México no llevaba la batuta en cuanto a los grupos, ¿no? Había lo que se llamaba, mal llamada onda chicana, que más bien era como la onda de Tijuana, en donde estas bandas de Tijuana, como justamente el Ritual, Peace and Love, e incluso Duk Duk, siendo de Durango, ellos donde verdaderamente se proyectan es a través de Tijuana, y algunas bandas más que obviamente Javier, que ya había puesto a Tijuana en el mapa desde antes. Tijuana se vuelve una ciudad sumamente importante, al igual que Guadalajara, ¿no? Guadalajara, con bandas como Tequila, como Bandido, la Revolución de Emiliano Zapata, se vuelve también como otra ciudad importantísima en aquellos entonces. Y bueno, obviamente la Ciudad de México también tenía algunas bandas interesantes, como Tinta Blanca, como Three Souls in My Mind, El Epílogo, en fin, ¿no? O sea, no es que no tuviera bandas, pero parecería como que en aquel entonces Tijuana claramente, incluso Guadalajara, tenían un mayor peso dentro de la escena en ese lapso del rock mexicano, ¿no? Que quizá fue el único en el cual, vuelvo a repetir, la Ciudad de México perdió como comando de las acciones, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que esto sea así, que verdaderamente pues llegara por oleadas, ¿no? Y que nos tocó vivirlo 20 años después con la cuestión de la avanzada regia y otros movimientos, y qué bueno que sea así, ¿no? Y bueno, es recordar, por ejemplo, a grupos como El Amor, ahorita que estamos mencionando a la avanzada regia, un grupo de Monterrey que empezó muy influenciado por los Beatles, ¿no? Three Souls in My Mind, que estaba muy influenciado en sus inicios por los Rolling Stones. Estas bandas de metales que ya hablábamos, ¿no? Que verdaderamente tenían una sección fantástica y que tenían sabor latino también, pero también con toda esta influencia del soul, de los metales, que también estaba muy en boga, ¿no? En aquel tiempo había varias bandas como Chicago, como Sangre, Sudor y Lágrimas, en fin, que tenían este sonido que era realmente impactante, ¿no? Ver en vivo a 12, 15 músicos, ¿no? Era realmente, llamaba mucho la atención. Había vocalistas extraordinarios, ¿no? Como el vocalista de Bandido, que realmente tenía una voz fantástica. En fin, no, yo creo que sí es muy doloroso, muy triste ponerse en los zapatos de estos músicos y darte cuenta que un sueño tan tangible, ¿no? Porque ya ellos ya lo estaban saboreando, lo estaban tocando, lo estaban viviendo, de repente se disuelve, ¿no? Por este pavor, por esta esquizofrenia infundada por parte del gobierno que tenemos en aquel entonces, ¿no? Y claro, yo creo que es precisamente estas charlas es como para que pues los chavos, ahorita los chavos que nos están viendo, se den cuenta de la evolución, ¿no? Bueno, sí puede ser evolución, pero también ese sufrimiento que ha tenido el movimiento del rock mexicano, para poder también llegar a tal vez a ese resurgimiento, podríamos decirlo, en la época de los 80, como comenta Ricardo, que ya era pues un poquito los lugares un poquito mejores, y si no miento, pues el nacimiento de bandas como Las Insólitas, que ahora, bueno, para los chavos ahora que sepan, son los Caifanes, y ese surgimiento también de ese rock en los 80s, ¿no? Que también tuvo un poquito ese boom y ese apoyo, un poquito de
pues por parte del... ya no hubo tanta represión, podría decirse, ¿no? Por no decir de que, ay, dieron apoyo, no, sino simple y sencillamente creo que se permitía ya un poco más el escuchar rock y la onda de las tocadas, ¿no? Que ya fue esa cuestión ochentera, que de todas maneras siempre ha sido mal visto y siempre ha sido ser rocker, ha sido que uno es delincuente o de alguna manera, ¿no? Pero fue un poquito más light, ¿no? Yo creo. Y también recomendarles también a todos los chavos que nos están viendo, precisamente ahorita Ricardo mencionó un buen de bandas a las cuales les recomendamos que también escuchen porque tenían una gran calidad musical y son bandas mexicanas. En esa época, como lo mencioné hace rato, el rock mexicano tenía una calidad musical muy buena, eran excelentes músicos y las rolas eran mágicas, por decirlo de una manera, porque estaba mucho la onda hippie en ese tiempo, como mencionaba Ricardo, pues la onda de los chalecos y la vestimenta pues un poquito más onda, podríamos llamarlo hippie. Sí, y entonces, pues chavos que nos están viendo, mencionó muchas bandas, como La Revolución, que no participaron, pero es de esa época, pero pues por ejemplo los Duk Duk, Epílogo, La Diversión del Norte, Tequila, Pizza Love, con su maravillosa canción, Marihuana, toda la onda, ¿no? Y que era una locura, ¿no? Entonces, y también le tenemos el poder, sí. Claro, que se pongan también los chavos, precisamente para esto son estas charlas, para que ustedes, chavos, también amplíen pues el escuchar más rock hecho también en México, ¿no? Continuamos escuchándote, Ricardo, muchas gracias. Sí, bueno, hay que mencionar también la participación de bandas de Tamaulipas, que hubo 2 allí, y bueno, recordar que también pues es una zona fronteriza en donde por ahí llegaba también pues todo este sonido, estas nuevas corrientes del rock, y estuvo la División del Norte y un grupo que comenzó llamándose Los Ángeles Azules para después cambiar su nombre a Los Yaqui, ¿no? Un grupo que todavía venía un poco más de la onda del rock and roll, pero que fue como un grupo que unió, digamos, estas generaciones, la generación del rock and roll de los 60s con esta nueva generación, en esta transformación que tuvo el grupo, con una nueva cantante, o bueno, tuvieron varios cantantes y el más conocido, Ben Ibarra, papá, y y en esta participación llama la atención que estaba con ellos cantando Mayita Campos, que era una cantante chilena, que junto con Marisela Durazo, que era la cantante del grupo Tequila de Guadalajara, fueron las 2 únicas mujeres en el escenario, ¿no? Durante la parte oficial del Festival de Avándaro. Algunos otros datos curiosos, o algo que a lo mejor mucha gente no sabe, es que en la parte previa, donde hubo algunas otras bandas, entre las que sobresale Fachada de Piedra, que era una banda muy importante de Guadalajara, que perfectamente pudo haber estado quizá en la parte oficial. También estuvo La Ley de Herodes, que fue la primera banda de Sergio Arau, ¿no? Cuando él estaba muy, muy joven, junto con su hermano, que si no me equivoco tocaba el bajo, y Sergio tocaba la guitarra, así súper, súper jóvenes. La Ley de Herodes se presentó allí y bueno, cuenta que fue algo verdaderamente fantástico subirse, alguna vez me lo platicó Sergio, y ver la cantidad interminable de cabezas y del horizonte lleno de gente, ¿no? Que fue algo formidable. También Alex lo ha platicado, ¿no? Que cuando ellos les tocó participar, que fueron los que cerraron el festival, pues ya empezaba a ser de día, ya aclaraba, y entonces, a diferencia de los grupos que tocaron en la noche, verdaderamente pues pudieron darse cuenta también de la dimensión, de la cantidad enorme de gente que había, ¿no? Que era una cosa fenomenal. Y bueno, muchas cuestiones de logística que se pensaban implementar y que no pudieron llevarse a cabo, ¿no? Como el hecho de que varios grupos iban a estar en hoteles y que
ya cuando se acercara su participación iban a ser llevados al escenario, y que pues bueno, ante la imposibilidad de movimiento, pues por la cantidad de gente, muchos se creó abajo del escenario, que era bastante alto, una zona en donde había pues catres y cobijas, y donde los músicos de repente podían estar allí descansando, y bueno, esperando el momento que les tocara subir a tocar, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión, por ejemplo, también lo que ya habíamos mencionado del escenario, ¿no? Que era tubular, y que de repente había gente que se empezaba a subir al escenario, se colgaban de él. Entonces llegó un momento en que el escenario parecía algo frágil, ¿no? Entonces, era una sensación, cuentan los músicos, de estar allá arriba y verdaderamente sentir algo de nervio, ¿no? Porque realmente sentían como el escenario se estaba moviendo, y parecía como que cada vez más jóvenes querían subirse para estar más cerca de los que estaban tocando, ¿no? Obviamente, pues también lo siempre comentado de esta mujer que decidió en algún momento del show, pues despojarse de su blusa, ¿no? E inmortalizarse como la encuerada de Avándaro, ¿no? Una chica que se supo luego que era, al parecer, de Monterrey. Y bueno, sobre todo, pues ponderar esto, ¿no? De que eran grupos que la mayoría, bueno, prácticamente todos ya tenían una carrera, si bien de pocos años, en donde ya habían mostrado una consistencia, ya eran grupos que estaban conectando mucho con los jóvenes, y que bueno, como decíamos, ¿no? Realmente el futuro de todos ellos parecía muy promisorio, y desafortunadamente pues ocurrió lo que ya sabemos, ¿no? Yo creo que, como lo mencionó Gus, sí es muy importante que no olvidemos este momento de la historia del rock mexicano. Realmente ellos no tuvieron la culpa de nada de lo que sucedió, fue todo una paranoia de los que gobernaban en aquel entonces el país y la ciudad, porque bueno, la inmensa mayoría de la gente que estuvo ahí pues iba de la Ciudad de México, o fue de la Ciudad de México para allá, para Avándaro, y realmente pues sí recordarlos. La mejor manera, como dijo Gus, pues es buscar la música de todos estos artistas que existe, que está, si bien ya a lo mejor es difícil conseguir algunos de sus discos, buscarlos en las plataformas, en YouTube hay mucho material, ¿no? Para poderse acercar y darse cuenta de este momento, ¿no? También tan importante de los jóvenes, de cómo decidieron reunirse, de cómo manifestaron este poder que puede tener la música, y esta búsqueda de lo que entonces se pensaba era la fraternidad, el amor, la paz, ¿no? Que también muchos encontraron o que buscaban a través de estar en contacto con la naturaleza, que era algo muy importante para muchos jóvenes, sobre todo vinculados al movimiento hippie y todo esto, ¿no? Con actitudes pacifistas y demás. De repente hay por ahí algunos pasajes que se pueden encontrar en donde de repente vienen unos chavos con sus mochilas, comiéndose una naranja, acercándose ya a lo que es los alrededores de donde fue el Festival de Avándaro, y los entrevistan y les preguntan, ¿realmente a qué vienes a Avándaro, no? Y los chavos responden eso, ¿no? Venimos a buscar el amor y venimos a buscar la paz, pero con una convicción así, ¿no? Muy, muy grande, y continúan caminando, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente te da a entender de cuál pudo haber sido también parte de este momento mágico, que después, pues, de alguna forma se volvería una pesadilla, ¿no? Para el rock mexicano. Pero vuelvo a repetir, todos estos músicos, por más que se quiera señalar este momento en el cual de repente alguien mencionó alguna grosería o algo así, por la cual se tuvo que cortar la transmisión de radio que se estaba haciendo, pues realmente pues eso fue más producto de las posturas que se tenían en aquel entonces en los medios, y no tanto de verdaderamente alguna cuestión grave, ¿no? Por parte de alguien que estuviera incitando a la violencia o estuviera incitando a cosas negativas, ¿no? En aquel entonces, bueno, hay que recordar también que este festival estuvo muy vinculado a lo que era Telesistema Mexicano, que poco después se convirtió en Televisa,
grabó todo el festival, y no solamente con una cámara, había varias cámaras que estuvieron grabando todo esto, y durante muchos años se le ha preguntado a la gente que estuvo a cargo por parte de Telesistema Mexicano, entre ellos Luis de Llano, Justino Compeán, que fue otro directivo de Televisa, de lo que después se convirtió en Televisa, y pues ellos argumentan que debido a lo que ocurrió, pues ellos fueron severamente reprendidos por los directivos de Telesistema Mexicano, porque ellos habían apoyado, ¿no? Y fueron uno de los creadores de que hubiera un escenario, que hubiera un presupuesto para contratar artistas, ¿no? Como ya decíamos al principio, algo que luego Armando pues lo fue convirtiendo poco a poco en un festival. Entonces, y se decomisaron esas cintas, supuestamente, es lo que se dice, y fueron guardadas en una bodega, y supuestamente se dañaron y que ya son inservibles, ¿no? La verdad es que la mayoría creemos que esas cintas existen, están en alguna bodega de Televisa, y por razones desconocidas no se han querido dar a conocer, ¿no? No sé cuál sea la razón, pero a mí se me haría muy, muy difícil pensar que estas cintas se hubieran perdido, y cosas que se grabaron por el mismo Telesistema Mexicano en aquellos años o incluso en años anteriores, pues sigan estando en los archivos, ¿no? O sea, ¿por qué justamente esas cintas se dañaron o se desaparecieron, ¿no? Y realmente pues sería un testimonio fabuloso, ¿no? Imagínate poder ver esas cintas, esas grabaciones de los artistas y de la gente, ¿no? Que estaba en ese festival, y bueno, quedan testimonios fotográficos muy valiosos, se han hecho exposiciones con unas fotografías que verdaderamente son conmovedoras, son verdaderamente mágicas, porque te clavas en esa imagen y de alguna manera te transportas a lo que fue ese momento tan especial para la historia del rock mexicano, ¿no? Que desafortunadamente, como vuelvo a repetir, se convirtió en algo muy malo, porque la prensa en aquel entonces, por indicaciones, prácticamente inmediatamente después de que acabó el festival, se sacaron notas en periódicos muy importantes y en otros, pues ya que de por sí eran amarillistas, y sacaron unas notas terribles diciendo que había sido una bacanal, que había sido un festival lleno de drogas y de degeneración, en fin, cosas que verdaderamente no sucedieron, porque imaginémonos nada más 150,000 jóvenes reunidos, con muy poco equipo de seguridad, verdaderamente, con muy pocas medidas que en un momento hubieran prevenido algún desorden, que si es que lo hubiera llegado a ver, lo que hubiera llegado a poder ocurrir, ¿no? Una tragedia verdaderamente, si hubiera habido simplemente la idea de que se hubieran querido mover hacia un lado porque hubiera habido alguna riña, en fin, hubiera habido muchos heridos, muchos muertos, y sin embargo el espíritu que hubo en el festival pues inhibió todo eso, ¿no? Y por más que hubo toda esta prensa que empezó un día después de Avándaro, empezó con su campaña en contra del rock, que duró durante varios años, pues bueno, verdaderamente es increíble, ¿no? La manera como había, mucha parte de la prensa estaba al servicio del gobierno, ¿no? Si el gobierno decía, ¿saben qué? Tenemos que satanizar todo esto para a partir de ahí empezar a frenar todo esto, ¿no? Y bueno, pues ellos siguieron con esa tendencia, y verdaderamente si uno va a la hemeroteca y se pone a buscar, o quizá en internet pueda encontrar algunas cosas, verdaderamente las columnas que sacaron fueron verdaderamente impresionantemente mentirosas, ¿no? Con respecto a lo que verdaderamente ocurrió en la banda. Y otro dato curioso también fue que fue también transmitido por Radio Juventud, casi la mayoría también del festival, y al terminar podría decirse el evento, corrieron a dos de los locutores que estuvieron pues apoyando la transmisión, ¿no? A través de Radio Juventud, ¿no? Fue tan el miedo por la convocatoria de la gente, y viendo cómo la música pudiera reunir a tanta gente que pues en ese tiempo las autoridades gubernamentales pues temblaron de miedo, ¿no? Porque vieron la convocatoria que podía tener la música, que los chavos estaban realmente unidos,
y que pues obviamente también estábamos viviendo situaciones muy complicadas, como ya lo mencionamos, y yo creo que sí fue pues, no puede decirse de otra manera que entraron en pánico, como unas bandas de rock pudieron haber convocado a tanta gente, ¿no? Por eso fue totalmente bloqueado todo. Así es. Y yo creo que si hay una enseñanza que nos deja Avándaro, y sobre todo aquellos que continuaron a pesar de todo tocando rock, ¿no? Como los casos que ya mencionamos, es justamente el hecho de, ahora en una época en la que estamos viviendo quizá una especie de corporativismo del rock y esta idea de que pareciera como que algunos grupos entran al rock buscando que se vuelva algo lucrativo, más que con esta intención de proponer cosas diferentes, sino más bien da la impresión a veces en algunos grupos que están siguiendo como estas modas, como esta idea de lo que está funcionando, y no hay tantas propuestas innovadoras, al menos en esta parte más visible del rock mexicano. Queda este espíritu de Avándaro que ojalá se vuelva a apoderar del rock, de hacer la música que tú quieras hacer, ¿no? De abocarte a ello, y a pesar de todo lo que pueda llegar a suceder y de todos los obstáculos que te puedas imaginar, seguir adelante con lo que tú quieras transmitir, y que verdaderamente sea algo que tenga que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que necesitas decir, y no lo que está esperando el mercado de un grupo de rock, ¿no? Entonces, ojalá que ese espíritu en algún momento vuelva a aparecer y le dé una sacudida al rock mexicano, ¿no? Hemos hablado de esta generación que rompió un poco con la inercia de los grupos de rock and roll, que a su vez también habían roto y habían iniciado todo algo nuevo, y todos estos cambios que se han dado en los 80s, en los 90s, ¿no? Con diferentes movimientos musicales que han venido a sacudir al rock, le han venido a llenar de nuevas propuestas, de nuevas energías, de nuevas visiones, y creo que ya son muchos años que no ha habido una verdadera sacudida para el rock mexicano, ¿no? Creo que esta instauración del movimiento indie, ¿no? Del rock indie, creo que nos ha dado grandes grupos, ha habido grupos de mucha calidad, pero creo que ya ha durado demasiado este sonido, y yo creo que sí vendría muy bien que no sé de dónde apareciera esta otra corriente, que hay varias ahí en el subterráneo, pero que no pueden surgir. No es que no existan, ahí están, pero no tienen esta posibilidad de poder emerger y decir, pues ahora nos toca a nosotros, y ahora estamos tocando, qué sé yo, a mí una de las corrientes que me gusta mucho es esta corriente que están fusionando la música popular mexicana con el rock, ¿no? Y en fin, hay otras corrientes, que de repente esa sea ahora la corriente en boga que sacuda todo, en fin. Ojalá, yo creo que le hace falta al rock mexicano una sacudida de esas, y que volvamos a la raíz de todo, ¿no? A lo que da origen a que un grupo toque, las ganas de decir algo, las ganas de, no sabes si le va a gustar a 50 o a 50,000, pero que sea lo que verdaderamente tú quieres transmitir, ¿no? Esa es como... Ricardo, totalmente de acuerdo. Una de las cosas por las que hemos hecho aquí también, los chavos que nos han seguido ahorita en el sexto festival, Rock and Wellum, ha sido las clínicas que tenemos también con grandes personajes dentro de la música, y dentro de estas hemos platicado de esas cuestiones. Creo que al momento de cuando decidimos hacer música, es precisamente para decir lo que pensamos, y creo que en el momento en el que hacemos una banda con pretensiones, ¿sí? No porque yo quiera decir algo, sino lo hago porque quiero ser un rockstar y viajar en limusina, y entonces no es que no sea válido, pero yo creo que la esencia precisamente del rock and roll, en cierta manera, a veces es la rebeldía, el proponer, ¿sí? Y el decir lo que pues uno siente, ¿no? Es la manera de expresarnos dentro de los que intentamos ser músicos, ¿no? Entonces, precisamente es esto. Yo también lo veo en esa manera, Ricardo, lo veo en la onda de que ahorita hay muchas bandas que están naciendo con la pretensión
que están de pretensión de ser las grandes estrellas. Por eso es que sigue ahí, ¿no? Tibio, sin, híjole, pues, sin fuerza, podría decirlo, no sé, pero esperemos, Ricardo, y que los chavos que nos están aquí viendo y escuchando, pues aprendan, ¿no? De esa onda de proponer, esa onda de cuestionar dentro con la música, ¿no? Y pues claro, no dejarse en pretensiones, ¿no? Sí, y volver a abrazar esta conexión con la gente, ¿no? Con lo que pasa en las calles, con lo que pasa con la sociedad de alguna forma, y también con esta idea de que se refleje un poco más el hecho de ser mexicano, ¿no? Creo que tenemos también una cultura popular, una tradición musical amplísima, muy grande, y que yo creo que, como ya se ha hecho en otros momentos del rock, digo, el rock es muy amplio y se presta para muchas cosas, pero es esa idea de tomar estas influencias musicales y fusionarlas, de repente creo que también puede ser algo muy interesante, y regresar un poquito ese orgullo que lo han hecho varias bandas, ¿no? De decir, lo mexicano está padre, ¿no? Y qué padre que podamos hacer un rock que cualquier gente en cualquier lugar escuche y diga, sí es rock, pero me suena a algo diferente, ¿no? Me suena a algo que es único quizá en México, ¿no? Y le podamos dar ese sentido a través de la música, a través del discurso, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante también pues, todas estas reflexiones y ponderar una generación que ojalá que hubieran sido otras las condiciones. Yo estoy seguro que muchas de estas bandas al día de hoy serían legendarias, serían referentes, seguirían tocando, ¿no? Y pues ahora solo nos resta recordarlos a muchos de ellos, ¿no? Algunos ya no están, ¿no? La fabulosa voz de Kiko Bandido ya no está, y bueno, algunos más que pues se mantienen allí un poco en el anonimato, de repente se reúnen para algún evento muy específico, ¿no? Ya con pocos de los integrantes originales, en fin. Y bueno, pues esa es simplemente la realidad que nos tocó vivir. Fue complicado para toda esa generación de Avándaro, pero pues es un legado que va a permanecer como un ejemplo de lo que la música es capaz de hacer, ¿no? Y en este caso el rock. Claro que sí. Y bueno, pues chavos que pues están aquí en esta chida charla que tenemos con Ricardo y aquí con Luis. Bueno, pues damos una última ronda de diálogo para concluir. ¿Les parece bien? Y bueno, pues te damos la palabra, Ricardo, para concluir esta interesante mesa. Chavos, por favor, escuchen esas bandas. Un poquito, es muy interesante y muy complicada también, pero también muy fructífera la historia del rock hecho en México, y para todos aquellos, por eso mismo también aquí en el Poli pues estamos haciendo estas charlas para que ustedes se adentren y se sumen, y si quieren hacer su banda, pues todavía más le echen ganas. Y bueno, pues obviamente la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, pues apoyando para poder hacer estas maravillosas charlas, y más con alguien tan importante dentro del rock mexicano y conocedor como Ricardo Bravo. Gracias, Ricardo. Hombre, pues yo quisiera ya prácticamente en esta parte despedirme, agradecerte a ti, agradecer a Luis por la invitación, obviamente al Instituto Politécnico Nacional, a los estudiantes que nos estén viendo, a esta institución que, bueno, se le recuerda también muy involucrada en todos aquellos hechos que ya mencionamos, sociales, que rodearon esta época tan maravillosa, pero también tan complicada, ¿no? Que se vivió no solo en México, sino a nivel internacional, con estas voces que levantaron los jóvenes en aquel entonces. Y bueno, sí, hay pocos materiales discográficos, pero existen, y pues es cosa de buscarle, quizá en Spotify
no hay tantos, no están todos los discos de los artistas que participaron en Avándaro y algunos otros que hemos mencionado que pertenecen a esa época, pero pues, va a costar un poco de trabajo, pero es muy importante conocer esa parte de la historia. Se van a dar cuenta de la calidad de los músicos que había en aquel entonces, no solamente de los instrumentos tradicionales del rock, digamos el bajo, la guitarra, la batería, sino este componente que tenían, como ya mencionamos, varias de las bandas con secciones de metales, ¿no? Secciones de alientos muy poderosas, percusiones latinas en algunos casos, y que verdaderamente nos van a dar nos van a dar la razón en el sentido de pensar que eran grupos que tenían la capacidad como para poder trascender, consolidarse, no solamente en la escena mexicana, sino pensar incluso, como ya lo estaban logrando algunas bandas, tener esta repercusión internacional. No nos olvidemos que justamente en estas épocas, pues bueno, surgió el máximo referente que hay del rock surgido en México, ¿no? Que fue el maestro Carlos Santana, ¿no? Entonces, esta sensación de que lo mexicano y el que tenía que ver con el rock podía trascender, pues estaba muy, muy viva, ¿no? Muy viva, y no se pensaba solamente en la trascendencia a nivel nacional. Quizá un poco por esta idea también muchos de estos grupos cantaban en inglés, ¿no? Que es algo que también hay que mencionar. A lo mejor suena un poco raro que la mayoría de estas bandas cantaban en inglés, pero bueno, en aquel entonces esta nueva generación así lo hacía. Yo creo que eventualmente, y algunos ya lo estaban haciendo, estaban evolucionando a cantar o terminaron evolucionando a cantar en español, pero bueno, era parte de esta idea que tenían los jóvenes en aquel tiempo. Y bueno, a pesar de ello, podemos escuchar las canciones, hay grandes arreglos, buenos ejecutantes, en algunos casos intérpretes de muy buen nivel, y en algunos otros, pues, voces extraordinarias, ¿no? Entonces, créanme que una vez que uno se empapa de todo esto, llama mucho la atención el hecho de poder escuchar, por ejemplo, una canción que escribió Tinta Blanca, que es justamente, se llama Avándaro, que fue la manera que ellos tuvieron de retratar lo que ellos sintieron cuando se subieron al escenario. Prácticamente ellos cuentan que esta canción la compusieron allí mismo, y sí captura toda esta energía, toda esta fuerza, y es muy curioso cómo incluso a la gente que pues, estuvimos lejos de estar en Avándaro, pues, no habíamos a veces nacido o éramos muy pequeños, ya al tener todo este conocimiento sobre Avándaro, te emocionas, se te china la piel, porque verdaderamente es una de las canciones, junto con otras que ya mencionaste, de Peace and Love y algunas más, que sí te logran transportar a esa época, ¿no? A esta época fantástica. Y si lo quieren hacer, pues lo único que se les recomienda es eso: ármense un playlist, busquen ahí algunos videos y dense esta sesión para que sientan lo que era toda esta energía que había a principios de los 70s en el rock mexicano. Pues muchísimas gracias Gus, muchísimas gracias Luis, a la gente que nos siguió, y bueno, pues ahí estaremos. Luis, ¿deseas comentar algo, querido Luis? Sí, bueno, primero agradecer a las autoridades, nos dio la oportunidad de hacer este recuento, agradecer a Ricardo Bravo podemos estar aquí horas y horas y no acabaríamos, ¿no? Y gracias a la gente que participó en ese mágico festival, porque fue un parteaguas, ¿no? Si en ese festival, a mí me tocó la siguiente, 2 generaciones después, ¿no? Asistir al primer Vive Latino, ¿no? En el 98, que fue un parteaguas también, ¿no? Y de ahí todo lo que conllevó, ¿no? Muchas gracias a todos los que se dedican a la música, a aquel grito de tenemos el poder también, no sé si agradecerlo, ¿no? Porque fue un parteaguas. A raíz de eso, todo cambió, ¿no? Se cortó la transmisión y la historia que ya sabemos, ¿no? Y bueno, nosotros como institución tratamos de darle continuidad al rock and roll. Los últimos 11 años, hemos hecho mínimo un concierto de rock a la semana
dentro de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y dicen que el rock estaba censurado, ¿no? Y llevamos 11 años haciéndolo, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Estén pendientes porque la orquesta hizo un evento de Avándaro, la orquesta, se me fue, la orquesta del instituto, hizo un concierto con arreglos de Avándaro, que ya está por ahí en redes sociales, en YouTube. Pueden echarle una checada para que vean que lo clásico no está peleado con las cuerdas, ¿no? Y es bien padre. Y bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Ricardo, y bueno, aquí andamos. Te dejo, Gus. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda que nos estuvo viendo, les agradecemos mucho. Sigan muy pendientes de todas las actividades que tenemos en este sexto Rock and Wellum, el cual estamos haciendo con muchísimo gusto, con mucho esfuerzo, con mucho agrado, con mucha pasión, porque nos gusta la cultura y nos gusta la música. Y muchísimas gracias a la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional por todas las facilidades que nos ha dado para darles a ustedes las mejores transmisiones, las mejores mesas redondas. Así es de que compartan todos nuestros eventos que tenemos, todas nuestras transmisiones, nuestras sesiones en vivo, nuestras mesas redondas que están padrísimas. Y entonces, pues nos vemos, chavos. Sigan el hashtag el Poliescultura, el hashtag Sexto Festival Rock and Wellum. Y bueno, pues nos vemos pronto. Soy Gus Quintanar, su anfitrión de este sexto Rock and Wellum. Bye.